gigantes que se levantan a destruir la obra que Dios ha hecho en nosotros. Hay gigantes que se levantan a destruir el matrimonio, a destruir la economía, a destruir la salud. Pero yo hoy me levanto en el nombre de Jehová de los ejércitos, en el nombre del Señor de los ejércitos, a pelear, porque a veces Dios nos permitirá llegar hasta la línea de batalla, no para pelear, sino para que veamos cómo Él pelea por nosotros. Primer libro de Samuel, el capítulo 17, verso número 45, que a la letra dice: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová de los ejércitos. ¿Cómo suena ese nombre? ¿Qué significa ese Sebaot? El título Sebaot es una palabra hebrea que viene de Sebaot, es Sebaot, que proviene de Saba, que significa ejército, tropas organizadas, compañías, multitudes ordenadas para una misión, arma, batalla, campaña, guerra, hueste, marcha, milicia, pelear, tropas. Mire todo lo que está, lo que significa la raíz de este Sebaot, que significa ejércitos, el Señor de los ejércitos. Está relacionado precisamente con todo lo que tiene que ver con la batalla, con todo lo que tiene que ver con la guerra. Pues ya sabemos nosotros que Israel estuvo rodeado todo el tiempo de guerras. Israel estuvo rodeado todo el tiempo de batallas, y no cualquier tipo de batallas. Israel era un pueblo que, por la condición que tenía, teniendo el favor de Dios y la conquista a la que tenía que enfrentarse cuando llegara a la tierra prometida, siempre se veía expuesto. Aún durante su recorrer por el desierto, se encontró muchas veces con los enemigos, y aparece este título que me parece sumamente importante para el Señor, precisamente haciendo referencia al Señor de los ejércitos. Y pensar en eso es interesante, porque estoy pensando que nosotros hoy tenemos también una lucha espiritual. ¿Cuántos tenemos una lucha espiritual? Así lo dice la Biblia. Hay una lucha espiritual. ¿Y qué pasa en las batallas, hermanos? ¿Cuáles son las características de las batallas o de las guerras? ¿Qué sucede en medio de las batallas o las guerras? Hay heridos, hay unas bajas, hay uno que gana la batalla y otro que la pierde. La lucha merece esfuerzo, la lucha merece sacrificio, la lucha merece entrega. Los soldados tenían una connotación sumamente importante, y en el caso de los romanos, que eran conocidos porque tenían unos escudos especiales y un armamento. El apóstol Pablo, mirándolo, habla de la armadura de Dios y escribe a la iglesia en Éfeso refiriéndose a la importancia de esa armadura de Dios que debe tener el creyente, y que con ese escudo que tiene puede enfrentar y apagar los dardos de fuego del maligno. Y habla de una espada del Espíritu, que es la palabra. Habla de una lucha. En aquel tiempo, entonces, la lucha tenía que ver literalmente. Aparece el título Adonai, que es el plural derivado del singular Adón, que es dueño o amo. Este término se expresaba para reemplazar el tetragramatón del cual ya hablamos aquí hace 2 jueves, que se consideraba demasiado sagrado como para ser pronunciado. Así que por el contrario de pronunciar este nombre por lo sagrado que se consideraba, entonces ellos decían Adonai. Adonai nos habla de quién es Dios. Sebaot nos habla de lo que Dios gobierna. Adonai revela su autoridad, y Sebaot revela el alcance de esa autoridad. El Adonai Sebaot es el Señor de los ejércitos. ¿Y suena bien el título? ¿A quién se le pudiera atribuir tal título, verdad? Porque no es solamente los ejércitos celestiales. El Señor de los ejércitos es una figura que representa al Señor como el comandante de los ejércitos, tanto angélicos como los ejércitos de Israel. El título revela la soberanía y omnipotencia de Dios, y fue usado a menudo por los profetas para recordarle al pueblo durante tiempos de crisis que Dios era su líder y su protector. ¿Cómo suena eso?
hacemos énfasis constantemente en la importancia de recordar de que en toda lucha, de que en toda batalla que nosotros libramos, nosotros no estamos solos. Y yo dije, nosotros no estamos solos. Porque la problemática que surge, la problemática que tenemos nosotros es que somos presos del temor. ¿Ustedes qué dicen? ¿Ir a la batalla era fácil? ¿Sería fácil? Los que han pagado servicio militar acá y que tienen que empuñar el arma para ir al área. Y allá en el área la cosa es diferente, ¿verdad? Allá se lucha y se combate y se cuida la vida. O se pierde la vida. Y el que va al área va con algo de temor o sin temor. Seguramente tiene algo de temor. Tiene alguna expectativa. Porque la lucha no es fácil. Porque la batalla cuesta. En nuestro caso como iglesia en este tiempo, nosotros tenemos una lucha y tenemos que recordar en toda lucha, en toda situación difícil, que no estamos solos. Lo más glorioso de esta batalla espiritual que libra la iglesia es que no estamos solos. Es que la batalla que nosotros libramos está ganada porque el Señor la peleó y nos dio la victoria. Y eso cambia la perspectiva. Yo sigo luchando. Y todos los días nos levantamos a luchar, ¿verdad? Alguien vino esta mañana o alguien que sigue esta transmisión está luchando. Siente que tiene una batalla espiritual, una batalla familiar. Siente que el enemigo se levanta para destruirlo, para no dejarlo avanzar, para detener el avance de la iglesia o el propósito personal. Dios se traza propósitos personales con nosotros y el enemigo se levanta precisamente a oponerse para que esos propósitos no se cumplan. He ahí la importancia de recordar a quienes que hemos recibido, a quienes que tenemos en el corazón, porque cuando yo recuerdo que yo tengo al Señor en mi corazón, mi actitud cambia. Sigo luchando, no me rindo y sigo luchando y sigo creyendo en Él. Él es el Señor de los ángeles del cielo. Él es el Señor de los ángeles caídos. Oiga esto, no solamente los que están en el cielo, sino los caídos. ¿Cuándo se cayeron? ¿Recuerda? ¿Cuándo se cayeron? ¿Quién los hizo caer? Apocalipsis 12, el dragón, que cuando fue lanzado por querer levantarse, porque el tema de estas batallas son desde tiempos antiguos, desde Génesis 0:0, cuando el ángel protector, el querubín protector se levantó contra Dios y quiso hacer un altar y un trono más alto que el de Dios, y obviamente proclamó como un golpe de estado y llamó por ahí a los ángeles, los influyó, y cuando no fue así, y cuando fue lanzado, cuando cayó del cielo, como dice Jeremías, entonces dice que con su cola, ese es el coletazo del diablo. Hermano, a veces esos coletazos del diablo el diablo iba de salida y movió la cola. Hay que tener cuidado con esos coletazos. ¿Quién iba a pensar, no? Y movió la cola el dragón. ¿Y qué sucedió? ¿Qué se arrastró? ¿Qué? La tercera parte, los demonios. Y de ahí en adelante dice el texto que se levanta y que se opone. Entonces ha declarado la guerra. Le declara la guerra a todo lo que se llama Dios, lo que es objeto de culto, todo aquel que se levanta. Mire, hoy hay una victoria tan grande, y por eso estaba yo mucho más lleno de gozo hoy, porque el enemigo hoy tiene que lamentarse de ver que 6 personas hoy fueron bautizadas en el nombre de Jesús. Que el enemigo no tiene parte con ellas. Cuando yo los bautizo ahí mientras hablo con ellos, le digo: el enemigo no tiene parte con tu vida, porque tu vida hoy le pertenece al Señor. Hoy el nombre de Jesús es invocado sobre tu vida, y los que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos. Y el diablo lo sabe. Por eso yo digo algo que a mí me resulta decirlo. Hermano, nosotros somos conocidos en el cielo y en el infierno. Le voy a explicar por qué. Porque en el cielo, los que nos hemos bautizado en su nombre, tenemos el nombre inscrito allá. Y en el infierno, pues algo figurado, entonces las fuerzas infernales, las fuerzas de maldad, ya saben que nosotros tenemos el nombre de Jesús invocado.
¿Qué fue lo que dijo Pablo? No, lo que dijo cuando fueron a echar, hubo un hombre que fue a echar fuera unos demonios que tenía un hombre que estaba endemoniado, y el hombre fue a echarlo fuera, y dice, yo me imagino la escena, ¿no? Como los que echan fuera así demonios con la cruz. ¿Han visto por ahí que le muestran la cruz a los endemoniados? Y entonces este va y como un exorcista, ¿no? Y entonces va, yo te reprendo, te echo fuera en el nombre del Dios de Pablo. Sí, hermano. Qué chiste, ¿no? Dice que te echo fuera en el nombre de ¿quién? ¿Y por qué no podía invocar el nombre con seguridad? ¿Sabe por qué? Porque no lo tenía invocado en su vida. Pero cuando un creyente, cuando un cristiano tiene el nombre de Jesús invocado en su vida, ha sido lleno del poder del Espíritu Santo, los demonios retroceden, los demonios tiemblan, los demonios saben que este hombre, esta mujer tiene poder, tiene autoridad y tiene el nombre de Jesús en su vida. ¿Qué le respondió el hombre? ¿Recuerda lo que le respondió? A Jesús conocemos y a Pablo ¿qué? Conocemos. Pero a usted ¿qué? Se le fueron encima, le dieron una golpiza, le quitaron la ropa y el hombre tuvo que huir adolorido y golpeado. Pero párese un hombre, cualquiera que viva en el campo, que viva en la ciudad, que viva donde sea, que tenga estudio, que no tenga estudio, que sepa leer o no sepa leer, eso no importa, pero que haya recibido el nombre de Jesús y haya sido lleno del poder del Espíritu Santo, y los demonios lo respetan, los demonios tiemblan, los demonios huyen, porque frente al nombre y el poder del Espíritu Santo no hay demonio que se pueda resistir. Ellos huyen, porque a Pablo conocemos y al Dios de Pablo, pero a ti no. Por eso nosotros somos conocidos en el cielo y en el infierno. Donde nosotros vamos, hermano, hay algo glorioso en nuestra vida. Y vivimos luchando, y vivimos cada día luchando, y no le tenemos miedo a los demonios, pero tampoco andamos buscándolo, ¿cierto que no? Por ahí se levantaron unos cazafantasmas una vez en una iglesia. Sí, los cazafantasmas. Pastor, nos encontramos, nos dijeron que allí arriba hay un demonio. Vamos, pastor. Yo, vaya usted solo. Pero pastor, pero es que hay un endemoniado. Yo, pues sí, pero yo no tengo nada que ver con el endemoniado. Sí, pero nosotros tenemos poder para liberarlo. Pues vaya. ¿Fue que el Señor nos mandó a buscar demonios? ¿La Biblia dice eso? Señora, no. ¿La iglesia andaba buscando demonios? Lo que la iglesia hacía es que si se encontraba un endemoniado, ¿qué hacía? Pues lo liberaba. Y si Jesús se encontraba con un endemoniado, ¿qué hacía Jesús? Lo liberaba. Pero no andamos buscando demonios. Porque la tarea de la iglesia no es buscar demonios, ni andar peleando con los demonios. La tarea de la iglesia es predicar a Jesucristo como su Salvador, predicar a Jesucristo como el que hace milagros y maravillas. Él es el Señor de los ángeles del cielo, Él es el Señor de los ángeles caídos, porque los demonios creen y tiemblan. Tú crees que Dios es uno, bien haces. Los demonios creen y tiemblan. Ellos tiemblan ante el Jehová Sebaot, ante el Señor de los ejércitos. Y mi Padre es el Señor de los ejércitos, por eso tengo autoridad. Y cuando un soldado, ¿cuál era la característica de un soldado, hermano? ¿Cuál debe ser la característica de un soldado? Eso, ¿cómo es que está? ¿Desde su qué? Desde su parado. Usted ve un soldado por ahí, lo van parando, ¿cierto? Que cuando lo forman allá, creo que tienen un tiempo. ¿Cuánto tiempo? Como unos varios meses para formarlo. Antes de ir, ¿cuántos meses, Santa? ¿Usted se acuerda, Santa? Yo no le veo como 3 meses. ¿Y cómo lo ve usted un soldado por ahí todo? ¿Cómo es que lo ve? Vea.
Esa palabra firme, que la Biblia habla de eso y dice que nosotros debemos estar firmes en el Señor. Y el que está firme, ¿cuál es la condición del que está firme? Ahí. El que está firme está bien parado. Y la iglesia debe estar firme en sus convicciones espirituales. La iglesia debe estar firme en la palabra. La iglesia debe estar firme confiando en las promesas de Dios, para que no seamos movidos por las acechanzas del enemigo. Así que tenemos al Señor, el Señor de los ejércitos terrenales. Él también es, y el Señor de toda la creación. ¿Cómo ven este panorama del Señor de los ejércitos? El Señor de los ángeles del cielo, el Señor de los ángeles caídos, el Señor de los ejércitos terrenales y el Señor de toda la creación. Este nombre de Dios enfatiza el hecho de que Dios está luchando por su pueblo. Maravilloso. Porque si este asunto fuera simplemente humano, hermano, nadie pudiera mantenerse en pie. No. Sí, el asunto. Y escucho gente, escucho amigos, tal vez alguien me está escuchando que dice: es que a mí me gustaría, pero es muy difícil. Tiene razón, es difícil humanamente, pero con Él es diferente, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La lucha no es por nuestra propia cuenta. Él es el que nos da la fuerza. Él es el que nos da la victoria. Él es el que abre el camino y el que pelea por nosotros. Este nombre está relacionado con la omnipotencia y la soberanía de Dios. Este nombre es usado sobre todo por los profetas y en particular por Isaías 60 veces, por Jeremías 77 veces y por Zacarías 53 veces, porque Zacarías habla de la segunda venida del Señor y del establecimiento del reino milenial, la séptima dispensación. Entonces el título es especial. Los mismos profetas hablaron como Amós en el capítulo 4, porque he aquí, Él es el que forma los montes y Él crea el viento. Léalo y piénselo y anuncia al hombre su pensamiento. El que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra. Jehová Dios de los ejércitos es su nombre. Mire cómo hablan de Él. Jeremías en el capítulo 31 verso 35: así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Y estamos conociéndolo, porque precisamente, vuelvo y hago énfasis, depende del concepto que yo tenga de Él. Es que cuando yo conozco a Dios de verdad, hermano, la vida resulta mucho más fácil de vivir. Cuando yo conozco y además de eso le añado un poquito de entendimiento a mi diario vivir, un poquito de sabiduría, el asunto se me torna más fácil. Porque ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo imposible para Dios? ¿Qué es lo que Dios no puede solucionar? El problema no es si Dios lo puede solucionar. El problema es si yo puedo entender que Dios lo puede solucionar. Porque a veces a la gente se enreda, nos enredamos fácilmente. Este texto es un texto guerrerista que hace referencia precisamente a la obra del Señor de manera personalizada. Isaías 42:13, léanlo conmigo fuerte, por favor. Todos a una sola voz, que se escuche fuerte. Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra despertará celo, gritará, voceará, se esforzará sobre sus... ¿Cómo le parece? ¿Cómo ve el texto? Este texto es una declaración ¿de qué? De guerra. ¿Quién? ¿Quién es el que lo va a hacer? ¿Quién va a salir? ¿Va a mandar un ángel en este caso? No. En otras veces envió ángeles, pero aquí ¿quién? ¿Quién es el que sale? ¿Quién es el que pelea? Porque en el milenio Él va a pelear. Literalmente. Él va a efectuar el juicio a las naciones. Él va a efectuar el juicio al anticristo. Él va a efectuar el juicio al falso profeta. Cuando llegue el Señor con el puro resplandor de su gloria, va a destruir al falso profeta y al anticristo solo con el resplandor de su gloria. Ni lo va a tocar, ni siquiera lo va a tocar, porque el Señor de los señores, el Señor de los ejércitos, es el soberano Dios.
Él saldrá como gigante y como hombre de guerra despertará celo. Aleluya. Él va a gritar, porque en el ámbito de la guerra tenían unos gritos de guerra. Habían unos gritos, todavía existen los gritos de guerra, los gritos de victoria. Y cuando van a la guerra, entonces gritan fuerte, hacen arengas que se escuchan, no solamente ellos, los que hacen parte del ejército y que los anima para la batalla, sino también su grito se escucha por sus enemigos, los cuales se llenan de temor al oír el grito y la convicción del pueblo. Por eso nosotros esta mañana también tenemos gritos de victoria. Esta iglesia tiene gritos de fe, de victoria, porque Cristo nos ha hecho victoriosos. Y por eso la iglesia debe vivir en victoria. Y para vivir en victoria hay que vivir en lucha, porque la victoria no se obtiene antes de la lucha. Cuando alguien gana una batalla y se dice que ganó, ¿por qué? Porque peleó, porque luchó, porque se esforzó. Y nuestra lucha realmente es constante, nuestra batalla es constante. Y desde el Antiguo Testamento nosotros vemos cómo el Señor pelea por su pueblo. La escena esa cuando va el pueblo de Israel cruzando o va a cruzar el Mar Rojo es una escena conmovedora, porque los enemigos vienen detrás de ellos. A pesar de que el Señor dejó devastado el pueblo, el mundo antiguo o la potencia mundial que en aquel tiempo era Egipto, no obstante, no se dieron por vencidos, sino que Faraón se levanta y viene por la retaguardia y viene a perseguir otra vez a Israel, porque quiere o matarlos o esclavizarlos de nuevo. Y están frente al Mar Rojo y no hay nada más que hacer, no hay otro camino en el momento donde están, y no sabe hacer a Moisés qué hacer, porque a veces nosotros como que no sabemos qué hacer. Pero es curioso cuando yo digo no sabemos qué hacer. ¿Por qué a veces no sabemos qué hacer? Piensa en la pregunta. ¿Por qué a veces nosotros no sabemos qué hacer? Porque nos falta conocimiento. Porque la iglesia debe saber qué hacer. ¿Sabe por qué? Porque en la Biblia está todo lo que debemos hacer. ¿Me está entendiendo, verdad? Entonces a veces, como desconocemos la palabra de Dios, entonces no sabemos qué hacer y se nos complica la vida. Yo veo gente complicarse la vida. Yo veo gente complicarse la vida y hasta apartarse del Señor porque no sabe qué hacer. Por eso, cuando usted no sepa qué hacer, consulte, pídale a alguien que le abra el camino. Consulte a alguien que le ayude. No le cuente sus problemas al chismoso. No le cuente sus problemas al que no le puede ayudar, sino que por el contrario le puede agravar su problemática. Yo creo que ese es un principio que todos los seres humanos debemos aprender, hermano. Ponernos serios, dejar de estar contando nuestros problemas al que no le importa. ¿A quién le importa mi problema? Al único que yo le cuento. No le cuento mis problemas a nadie, hermano. Y cuando ya no sé qué hacer con la palabra, no encuentro por dónde, yo sé a quién decirle. Llamo a un anciano, a alguno de esos sabios amigos que tengo, algún pastor de esos amigos, 2 o 3 que tengo, que sé que me pueden dar un punto de vista interesante y me pueden ayudar. Pero jamás usted me escuchará contándole mis problemas personales a nadie. Solo se los cuento al que me puede ayudar. Grábese esto en lo más profundo de su corazón. Cuéntele sus problemas solo al que le puede ayudar. De lo contrario, no se exponga. Porque después todo el mundo... Y resulta que es uno mismo el que anda. Hagámonos el favor. ¿Cuántas orejitas tenemos? ¿Cuántas orejitas usted tiene? ¿Y cuántas boquitas? ¿Para qué? Estamos como la fábula. ¿Para qué? Para oír más. Y el problema es cuando invertimos una sola boca y parecen 2. 2 orejas y parece. Y entonces 2 orejitas ¿para qué? Oír más. Y una boquita para. ¿Qué hace Moisés? ¿A dónde va Moisés? ¿A preguntarle al pueblo qué hace? ¿Qué tiene la gente ahí alrededor de él? Y están ahí, nos van a matar. Y entonces, ¿qué dice la Biblia?
Viene Moisés por ahí, por ahí un rinconcito por ahí seguro, y viene y le dice al Señor: Señor, mire, los egipcios ya vienen. ¿Qué le respondió el Señor? ¿Por qué clamas a mí? Qué curioso, ¿no? Pues está bien que clame a Él, pero es que a veces el Señor no quiere que le digamos nada a Él cuando Él ya nos dijo lo que hay que hacer. Es que hay gente que no pone por obra la bendita palabra. Ya el Señor le dio la bendita vara. A veces que nos falta entender, por eso yo hablo tanto del entendimiento. Si ya Dios nos dio la palabra, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Pues ponerla por obra. Pues poner por obra. Entonces, ¿por qué clamas a mí? ¿Qué tienes en tu mano? ¿No te acuerdas que te di una vara? ¿Ya se te olvidó que con esa vara hiciste todo lo que hiciste allá y los juicios que atraíste ahí a Egipto? ¿Qué tienes en tu mano? La misma bendita vara, hermano. ¿Qué tenemos nosotros en la mano? ¿Tenemos una vara? ¿Qué tenemos? La palabra es mejor que una vara. Entonces le dice el Señor: ¿qué tienes en tu mano? Una vara. Me imagino a Moisés, ¿no? ¿Qué tienes en tu mano? El Señor como serio: una vara. Entonces no clame a mí, vaya, dígale al pueblo que marche. Finalmente tuvo que decirle: extiende esa vara. Sí, Dios es así, extiende esa vara. ¿Qué era lo único que tenía que hacer Moisés? ¿Qué tenía que hacer? A veces es tan fácil, hermano, lo que hay que hacer. Ya lo sabía Moisés, pero nosotros olvidamos constantemente lo que Dios ya nos ha dicho. Nosotros no le damos la importancia o los recursos que tenemos de parte de Dios, no los utilizamos. Y luchamos. Entonces el Señor le dice: que tienes en tu mano una vara. Entonces, ¿por qué clamas a mí? Extiende esa vara y dígale al pueblo que marche. Y Moisés le dijo al pueblo: no temáis. Ay, ya viene, ¿no? No temáis, estad firmes. Ven la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Y esta palabra está clara. Jehová, aquí viene el Señor de los ejércitos. ¿Jehová qué? Jehová peleará por vosotros. Y vosotros estaréis ¿cómo? Porque cuando el Señor pelea por nosotros, nosotros estamos tranquilos. Por eso hay que saber cuando el Señor pelea por nosotros. Entonces Jehová le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Ya le había dicho todo. Di a los hijos de Israel que ¿qué? Que marchen ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde tenían que marchar? ¿Hacia dónde tenían que marchar? Literalmente, ahí donde están, ¿hacia dónde? Hacia el mar. Pero está el mar y el mar todavía no se abre. Es que a veces el mar no se va a abrir hasta que yo no crea y camine, aunque el mar no se haya abierto. Cuando yo camine, el que va delante de mí lo va a abrir. Cuando yo camine, el milagro viene, la puerta se abre. Cuando yo crea, cuando yo recuerde que Dios va delante de mí. Pero si no lo creo, ahí Él va a hacer el milagro. Ahí Dios va a cambiar las cosas. Ahí las cosas van a ser diferentes. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete, y Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y yo lo alabaré, Dios de mi padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra. ¿Sí oye eso? Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar Rojo. ¿Podía pelear? ¿Los hebreos podían pelear contra ellos? No había nada que hacer. Y es que a veces nos sucede así a nosotros. No tenemos cómo pelear. Sentimos que no tenemos las fuerzas. A veces no podemos. A veces resulta un poco difícil. Y ahí yo recuerdo, ahí traigo a la memoria otra vez la palabra. Porque hemos de vivir derrotados. Porque un creyente ha de vivir derrotado. No. Nosotros no hemos sido llamados para vivir derrotados. Nosotros hemos sido llamados para vivir en victoria. Nosotros hemos sido llamados para luchar, para levantarme cada mañana en victoria, en el nombre de Jesús. Aleluya. Dios le cumplió las promesas a Israel.
Dios le cumplió las promesas. Cuando vino el cambio de liderazgo de Moisés y muere Moisés, el Señor se lo lleva al monte Nebo y allá lo esconde, se desaparece su cuerpo. Entonces antes le dijo a Josué: mira, Josué, vas a tener que pasar este pueblo, vas a pasar el Jordán, y luego allá están las murallas de Jericó, y vas a pasar allá, pero no te preocupes, porque el Señor irá delante de ti. No temas ni te intimides, porque el Señor tu Dios estará contigo. Él no te dejará y Él no te desamparará, pero debes ser fuerte y valiente. 5 veces le dijo lo mismo. ¿No les parece curioso? Que usted en un capítulo encuentre 5 veces al Señor diciéndole lo mismo a un hombre: sé fuerte y ¿qué? Sé fuerte y valiente, sé fuerte y valiente. 5 veces le dice lo mismo: sé fuerte y valiente para poner por obra mi palabra. Sé fuerte y valiente para pasar este pueblo. Sé fuerte y valiente para enfrentar los enemigos. Y vuelve y le dice: fuerte y valiente, porque la fortaleza se necesita. Miren, la fortaleza y la valentía pueden subir o pueden. Hay días que uno puede estar muy, ¿cierto? Y otro día que uno puede estar ¿qué? Como que uno no quiere nada. Porque somos seres humanos, porque somos seres que nos afectamos, porque tenemos, a veces porque todos tenemos historias de vida, hermanos, y somos afectados o moldeados de una u otra manera por la historia de vida, por las pautas de crianza, por lo que traemos. Y ahí tenemos que ser entendidos. Hay que ser fuerte, hay que ser valiente y entender de que tal vez yo no puedo cambiar el pasado, lo que yo sufrí, lo que yo viví, pero yo sí puedo cambiar mi presente y mi futuro. ¿Me están entendiendo, verdad? Porque Dios me ha dado una oportunidad ahora diferente. Porque Dios me ha dado tal vez la oportunidad que no tuvieron mis padres, tal vez lo que ellos no tuvieron y no me pudieron ofrecer. Pero lo que yo tengo hoy, tengo que valorarlo. El entendimiento que Dios me ha dado hoy, tengo que valorarlo, y tengo que ser fuerte y tengo que ser valiente para seguir luchando por lo que Dios me ha dado. Yo hay veces les digo a los matrimonios que tienen que ser fuertes y valientes. Porque a veces en el matrimonio hay crisis donde no se quiere seguir con el matrimonio. O porque los divorcios. Entonces les digo yo: ustedes deben ser fuertes y valientes. ¿Para qué? Para luchar. Y si uno lucha, hermano, mire, hay gente que lucha por su negocio. Hay gente que lucha por conseguir una finca. Hay gente que lucha por conseguir una propiedad. Hay gente que lucha por obtener un título. Y esas son cosas interesantes. Puede que tengan un grado de importancia. Y yo creo que hay otras que son más importantes. Luchar por el matrimonio, luchar por la familia, luchar por la salvación. Eso es más importante. Y luchar tiene que ver con darme a la tarea, con entender qué debo hacer, con la tarea que yo me he trazado de mantener mi matrimonio a flote, de salir adelante, sobre todo sabiendo que yo tengo al Señor en mi vida, que mi esposa y yo pregunto: ¿por qué la gente se divorcia si resulta que la esposa y el esposo están llenos del Espíritu Santo? ¿No le parece una buena pregunta? Y cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, ¿qué es lo que tiene? Virtudes, hermanos. Entonces el problema es que a veces las personas no entienden lo que dicen que tienen, y entonces no valoran lo que dicen que tienen, y se dejan entonces se dejan coaccionar y se dejan enredar. Porque ¿quién va a decir es que el diablo se metió en nuestra vida y destruyó el matrimonio? No, eso no lo dice nadie. Ay, es que no funcionó. En el peor de los casos, ¿sabe qué dicen algunos? No era la voluntad de Dios. Pero los dos bautizados en el nombre de Jesús, los dos llenos del Espíritu Santo. Algunos aquí el enemigo. Hay que ser prácticos. ¿Cuántos tenemos el Espíritu Santo en la vida? Y 2 personas llenas del Espíritu Santo, ¿por qué no pueden arreglar un bendito problema? Entonces, ¿sabe qué es lo que pasa? Permitimos que el enemigo entre. Porque el enemigo es el que viene ¿a qué? ¿A qué viene el enemigo? A robar, a matar, a destruir.
¿Y cómo es que yo permito que el enemigo se meta en mi relación, se meta en mi matrimonio y me destruye y no entiendo y me cierro la cabeza y no podemos entendernos y se agrava la situación y entonces terminamos destruidos? Porque perder el matrimonio es una de las desgracias más grandes que puede vivir un ser humano. Es un fracaso, es una realidad. Y digo yo que eso se da en muchos ámbitos cuando no se tienen los recursos, porque se entra en una batalla. Se entra en una batalla espiritual, en una batalla emocional. ¿Y qué necesito yo en esa batalla? Yo necesito la unción, yo necesito el Espíritu Santo en medio de eso. Yo necesito buscar de Dios. Por eso cuando yo aconsejo personas que tienen problemas, yo quiero verlos aquí en la iglesia. Pero es como raro, porque quien pasa por alguna crisis espiritual o algo, como que a veces esa misma situación difícil, como que no lo deja como venir a buscar a Dios como debe buscarlo, sino que por el contrario la persona empieza como a enfriarse más. Y mientras más se enfría y menos búsqueda de Dios, entonces el enemigo más obra en contra. Pero cuando eso suceda, los dos tenemos que ponernos de acuerdo y nos venimos a ayunar y nos venimos a orar y nos venimos a proclamar palabra y nos venimos a decirle: dame entendimiento, dame humildad, Señor, cambia mi corazón, cambia el corazón, trata en el corazón de mi esposa, trata el corazón de mi esposo. Yo le aseguro que todo matrimonio que pase por una crisis a los pies del Señor se va a levantar en victoria, va a salir adelante y Dios va a pelear por ese matrimonio. ¿O qué cree usted? ¿Que es más grande la obra del enemigo? No. Entonces hay que replantear. Cuando alguien está enfermo, ¿qué hace? Alguien tiene una batalla en su cuerpo, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué es lo que hace? A alguien le dan un diagnóstico de esos de muerte, ¿qué hace? Se queda en la casa. Ay, me da maní. ¿Qué hace? Corre para donde el médico. Y todo lo que le diagnostican y le formulan, ¿qué hace él? Corre para donde el médico. Todas las semanas en el médico, todas las semanas en el hospital, para que le administren, si es algo de eso grave como el CA, para que le administren cada 15 o 21 días las quimioterapias, 17, 20, 2 sesiones, hasta 40 quimioterapias. ¿Y qué hace la persona? ¡Corra! ¿Sabe por qué corre? Porque quiere salvar su... Lo curioso es que a veces nosotros no corremos donde tenemos que correr para salvar la vida, para salvar el matrimonio, para salvar lo más importante de nosotros, porque estamos muy ocupados. Y hay batallas que no se van a ganar por nuestra propia cuenta. Hay batallas que no las vamos a ganar nosotros solos. No, yo esta mañana como pastor y conocedor de la palabra tengo que decirle a la amada iglesia que hay batallas espirituales que se ganan en la bendita presencia del Señor, que se ganan en oración, que se ganan en ayuno, que se ganan poniendo por obra la palabra. ¿Y quién pierde el matrimonio, por ejemplo, y luego dice: me faltó ayuno? ¿Usted ha oído a alguien que diga eso? ¿A quién? ¿Me hago entender? ¿Sabe qué dice él? Es que ella tenía esto, esto y esto. Y luego usted habla y usted dice: pobrecita ese hombre, pobrecito ese hombre, uy, cómo se casó con esa mujer tan mala. Y luego usted habla con ella y dice: pastor, es que él es esto, esto, esto. Y uno dice: pobrecita esta muchacha. Pero no se puede atender a uno solo. ¿Hay que atender a quién? Pero usted ha oído a alguien, una pareja que pierde el matrimonio y dice y reconoce: es que yo fui necio, es que yo fui necia, es que me faltó buscar de Dios, es que me faltó buscar consejería a tiempo, es que me faltó irme con mi esposa, con mi esposo a ayunar, a orar y a sacar tiempo para ganar esta lucha y para que Dios hiciera lo que nosotros no podemos hacer. ¿Usted ha oído a alguien que diga eso? Le echan la culpa al suegro, a la suegra, a la abuela, al bisabuelo, a la mascota de la casa. A alguien hay que echarle la culpa. Pero en los matrimonios no hay más culpables y responsables que uno mismo. Soy yo el que defino mi matrimonio. Soy yo el que defino si salgo adelante o no. Todos los matrimonios tienen crisis. Todos, ¿o no? Yo estuve en una enseñanza para parejas y le dije: levante la mano el matrimonio que no haya tenido crisis. Y levantó la mano una pareja y yo: ¿y cuánto hace que se casaron? 8 días, pastor. Estaban de luna de miel y yo:
Hablamos en la próxima conferencia. Porque todos tenemos crisis. Todos tenemos luchas. Hay batallas. Hay veces nos encontramos frente a un mar rojo ahí adelante. Y nos encontramos en la retaguardia, con un enemigo que quiere venir y que quiere llevarnos cautivos, que quiere destruirnos, que quiere dañarnos. Pero ahí yo tengo que ser espiritual. Es que ser espiritual no es la nagua larga nomás. Porque entre más larga la nagua, más santurrona, más santa. Eso no es cierto, hermano. Eso no es cierto. No es verdad. Una cosa es la identidad que nosotros tenemos como iglesia. Gloria a Dios por esa identidad. Nos identifica. Pero más allá de esa identidad es la relación espiritual personal con el Señor. Es esa relación espiritual la que yo trabajo cada día, en la que yo me esfuerzo, en la que yo doy lo mejor, en la que yo entiendo que estoy atravesando una crisis, que estoy frente a una crisis, que estoy frente a una situación difícil y no sé cómo hacerlo. Tal vez me parece que es difícil, tal vez no es lo que yo esperaba, tal vez me encuentro en una situación donde no tengo las herramientas. Pues ahí activo mi entendimiento y me vengo y oro y le digo: Señor, y si yo no puedo, pues ayúdame. Y si yo no lo logro, guíame, Señor, dame entendimiento, toma mi corazón, pelea esta batalla por mí. Bendito su nombre. Josué, el Josué valiente, 5 veces le digan que sea valiente y que se esfuerce, y le meten eso en la cabeza: valiente y esforzarme. Yo me imagino que Josué se levantaba: valiente y esfuerzo, esfuerzo y valentía, esfuerzo y valentía, esfuerzo y valentía, esfuerzo para perseverar y valentía para enfrentar. Otra vez: esfuerzo para perseverar y valentía para ¿qué? Para enfrentar ¿qué? Lo que sea. ¿Por qué no enfrentamos esta mañana lo que sea con valentía? ¿Por qué no nos esforzamos para perseverar? ¿Y por qué no luchamos con valentía? No enfrentamos lo que sea con valentía. Y yo creo, hermanos, que todo lo que nosotros enfrentemos con valentía, en el nombre de Jesús, Dios nos dará la victoria. Josué pasa, entran los sacerdotes con el arca del pacto, tocan el río Jordán. Hasta que no tocan el río, hasta que no se meten el agua, ¿qué? El río no se abre. ¿Notan otra vez? Hasta que Moisés no extendió la vara, no vino el viento y se abrió. Y aquí en este caso, hasta que los sacerdotes con el arca cargada no entraron y el agua les iba dando por aquí a la rodilla, el agua no se vio lo seco. Porque a veces nosotros queremos que Dios lo haga todito, hermano. Que Dios lo haga todo. Dios no lo va a hacer todo. Me dijo: pastor, ¿será que me caso con fulana? Es que yo ya oré a Dios y todavía no sé. Y hay gente que está esperando que Dios se le aparezca en un sueño y le diga: cásate con Evelyn. Cásate con Andrés. ¿Dónde está? Ayúdalo, Señor. Hay gente que está esperando, que cree que es que Dios actúa así. No. Esa decisión, ¿quién la toma? Cada uno. Es que Dios hasta respeta eso, hermanos. Son decisiones personales. Y cuando uno toma una decisión tan importante, que es dos decisiones para mí, dos decisiones más importantes en la vida: 1, el matrimonio, y 2, el bautismo en el nombre de Jesús. ¿Sí o no? Hay más, pero para mí esas dos, hasta que la muerte nos separe y hasta que el Señor venga por la iglesia. ¿Sí o no? ¿Son las más importantes o no? Entonces, cuando yo tomo decisiones como esas, yo soy responsable de la decisión que tomé. Y entonces luego dice la otra: ay, es que seguro no era la voluntad del Señor. ¿Y acaso el Señor los mandó a casarse?
O sea, él le dijo, vea, por eso es que el Señor no entra ahí. El Señor por eso no revela el nombre. Señor, revélame el nombre. Señor, revélame. El hermano oraba aquí, ya estaba pasadito y oraba: Señor, Señor, dame la gloria, Señor, dame la gloria. Y la hermana aquí: Señor, la gloria es tuya. Una hermana que llamaba Gloria. Y él no le entendía. Y la gloria es tuya. Señor, dame la gloria. La gloria es tuya. Y él no entendía. Somos nosotros los responsables. Dios va a hacer lo que a Él le corresponde hacer cuando a Él le corresponde hacer, pero nos va a dejar a nosotros hacer lo que nos corresponde a nosotros. Ahora entendamos qué nos corresponde hacer a nosotros y qué le corresponde hacer a Dios. ¿Me están entendiendo, verdad? Porque Dios no lo va a hacer todo. Entonces esa frase acuñada: ay, que no era la voluntad de Dios, eso no es cierto, hermano. Soy yo el que decidí hacerlo. Fue mi voluntad, fue mi decisión, y tengo que ser responsable de las decisiones que tomo. Y a veces Dios va a esperar que yo haga lo que tengo que hacer para Él hacer lo que Él quiere hacer. Y cuando yo no pueda hacerlo y yo confío en Él, entonces Él entrará, Él obrará, Él hará el milagro, Él cambiará las circunstancias y me dará la victoria. Cuando ve que aquí hay un hombre y una mujer esforzada y valiente, peleando por lo que ama, luchando por lo que ama. Josué pasa el Jordán. Y cuando pasa el Jordán, entonces, ¿cómo cree que se siente el pueblo ahora que pasan el Jordán? ¿Cómo se sienten? Están pisando por primera vez. ¿Qué están pisando? La tierra prometida. Entonces, ¿cómo se siente el pueblo? Están felices, están llenos de gozo, como cuando pasaron el Jordán, el Mar Rojo. Pero déjeme decirle que a veces esos momentos de gozo luego cambian, porque la vida no es solo gozo. Hay llanto, hay tiempo de llorar, hay tiempo de reír, hay tiempo de abrazar, hay tiempo de abstenerse de abrazar. Lo importante es que en todo tiempo yo entienda cómo debo vivir el tiempo. Yo entienda qué recursos tengo para enfrentar cada circunstancia. Porque hemos de quedar nosotros a la vera del camino. Porque hemos de quedar nosotros frustrados a la vera del camino. ¿Creen ustedes que la voluntad de Dios es que sus hijos quedemos frustrados a la vera del camino? ¿Sabe por qué nos pasa eso? Por la dureza de corazón, por la falta de entendimiento muchas veces. Por eso mensajes como estos edifican a la iglesia, para que entendamos que cuando yo conozco a Dios, yo lo tengo todo a mi favor. Cuando yo lo conozco a Él, no hay nada ni nadie que me pueda separar de Él. Josué está feliz con el pueblo. El pueblo está diciendo: ya se murió, se fue Moisés, pero ¿quedó quién? Josué. Porque el desafío era grande. Ahora no hay maná. Ya no hay maná. Ya no hay nube de día. Ya no hay columna de fuego de noche. Eso fue hasta antes del Jordán. Eso fue hasta Moisés. Ahora van a tener que conquistar. Ahora van a tener que conquistar la tierra. Van a tener que trabajar para poder subsistir. Y ahora van a tener que enfrentar uno de los enemigos más poderosos que no habían enfrentado, que son los filisteos. Entonces ahora Josué, se pasa la euforia del pueblo. Josué, gloria a Dios. Sí, este es el hombre. Josué, eres un hombre valiente, eres un hombre esforzado. Gloria a Dios por Josué. Este es el hombre. Y Moisés nos trajo hasta aquí, pero ahora tú eres nuestro líder. Y Josué. Pero luego eso pasó, porque esas voces se acallan en un momento. Toda esa algarabía se acalla y pasa en un momento dado. Y mira Josué a lo lejos. ¿Sabe qué ve a lo lejos? Unas murallas de 7 metros de alto. 7 metros de alto, con doble muro de 3 metros cada muro, con unos gigantes que él ya había visto. ¿Recuerdan? Cuando fue en la misión de los espías.
Y que 10 de ellos dijeron que era imposible entrar allá, que esos eran gigantes y que ellos parecían unas langostas, unos grillos ahí delante de ellos, y que no había nada que hacer. Pero él está recordando: pero yo fui con Caleb y yo creí lo que Dios me dijo, porque no vimos murallas, no vimos gigantes. Los 10 dijeron: las murallas llegaban hasta el cielo, pero yo recuerdo que a mí Dios me dio una palabra y me dijo: son más grandes que nosotros, son más poderosos, pero hay una diferencia entre ellos y nosotros: el amparo de Jehová no está con ellos. Ellos no tienen al Jehová de los ejércitos que nosotros tenemos. Subamos y conquistemos, porque no los vamos a comer como pan. Esa expresión es única. No los vamos a comer. Se iban a comer unos gigantes de 5 metros como pan. Así como cuando uno recuerda el pan en la mañana con la huepanelita, así. Porque hay que entender, ¿no? Así es difícil. ¿Está difícil la guerra? ¿Sabe qué dijo Josué? Nos lo vamos a saborear. ¿Ve cómo habla un hombre de Dios? Josué no sabía que él iba a conquistar ese pueblo, pero desde antes tenía una palabra de fe en su corazón. Desde antes ya sabía que el Dios de él era más grande que cualquier gigante, que el Dios de él era más grande que cualquier muralla, que el Dios de él se llamaba el Jehová de los ejércitos. Él lo sabía, lo tenía claro en su corazón. Eso es lo que tenemos que tener claro hoy. ¿Quién es el Dios en el que yo he creído? ¿Quién es el Dios que yo digo tener en el corazón? Se va de vigilia, porque a veces hay que irse de vigilia. ¿Ven la problemática? Y luego no entendemos. ¿Por qué falta de entendimiento? Hay una muralla inmensa, hay unos gigantes inmensos, porque es que hay batallas que nosotros no podemos ganar por nuestra propia cuenta. Esa no se podía ganar. Era imposible que el pueblo ganara esa batalla por su propia cuenta. No había nada que hacer. Pero hay un hombre que sí sabe qué hacer. Hay un hombre que se va de vigilia. Hay un hombre que se va de vigilia. Se alejó del campamento. Y alejado del campamento, yo me imagino, yo creo que mire esa imagen conmigo. Alejado del campamento, seguro está de rodillas. Sacó tiempo para estar con su Dios. Josué nos enseña que frente a las grandes murallas y los grandes gigantes que nos producen temor y que sabemos que no podemos destruir, nos enseña que hay que ir a orar. Nos enseña que hay que ir a pasar la noche con Él. Porque a veces esperamos el ayuno a ver cuándo es, pero ni a ese venimos. Como si esto aquí fuera privado. Ustedes se imaginan lo que pasaría en la vida de cada uno de nosotros si en medio de tantos problemas mantuviéramos aquí más seguido. ¿Usted se imagina cómo sería de diferente la vida nuestra? ¿Cómo sería mejor nuestro matrimonio, nuestra familia y tantas luchas que tenemos aquí más seguidito? Sin que nos convoquen al dichoso ayuno al que aunque me convocan tampoco vengo. Y salí llorando, madre. Me solero toroca. Y a Josué nadie lo convoca. A Josué ni siquiera Dios le habló a decirle: vete de vigilia esta noche porque te voy a hablar a la madrugada. No. Dios no nos manda a hacer lo que ya sabemos que debemos hacer. ¿Sí? Ahí está nuestro problema. Es que queremos que las cosas se solucionen y queremos ganar las batallas, pero no nos esforzamos para ganarlas. Por eso las perdemos.
Josué se va de vigilia toda una noche frente a Jericó. Se levanta y mira. Están grandes las murallas. Como cuando uno dice: está grande este problema, está difícil. Yo no pensé que me iba a encontrar en una situación como estas, y me lleno de temor y me lleno de angustia, y como que empiezo a pensar: mejor renuncio, mejor me devuelvo. No va más. Esto no era lo que yo esperaba, no era como yo pensaba. Ya he fallado, ya fracasé. No, Josué no está haciendo eso. Josué está parado, Josué está de rodillas, Josué está sentado. ¿Qué sé yo? ¿Qué importa la posición? Importa la posición del corazón. Josué está sentado un rato, Josué está parado otro rato, pero se ha llevado la espada. Se llevó la espada porque Josué era un guerrero. Josué lleva espada porque está frente a su más grande desafío. El desafío más grande que Josué enfrentaría sería Jericó. Entonces se va armado, tiene una batalla, tiene una espada en la mano, porque él no sabe si de repente hayan algunos espías que vengan a verlos para saber qué están haciendo, porque los mismos de Jericó sabían. Dice la Biblia que ahora Jericó estaba ¿cómo estaba Jericó? Cerrada. Los vigías estaban en las torres. Las puertas estaban totalmente cerradas. Los seguros se habían colocado, y todos, desde el rey en adelante y los más poderosos guerreros, todos estaban listos, porque ya se oía que este pueblo de Israel que venía por el desierto había devastado la potencia mundial de Egipto, y que donde ese pueblo de Israel se asentaba y establecían el arca del pacto, el lugar temblaba, la tierra temblaba. Y ya se había oído de ellos que había una columna de nube del cielo a la tierra que los cuidaba, que había una columna de fuego en la noche que los alumbraba. Ya sabían. ¿Y cómo no han de saber los enemigos que con nosotros está el Señor de los ejércitos? A veces el que tiene que recordarlo soy yo. El que tiene que recordarlo soy yo constantemente. ¿No lo mandó el Señor? ¿Quién mandó a Josué esa noche? ¿Quién lo mandó de vigilia? ¿Quién? Él entendió que frente al desafío no podría solo, y se va y se lleva una espada. Por si me aparece un gigante, estoy dispuesto a luchar con él. Por si aparece un espía, estoy dispuesto a luchar con él. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos en medio de esos pensamientos y vio a un varón que estaba delante de él. ¿Dónde estaba el varón? Detrás. ¿El varón dónde estaba? No lo vio, no lo llamó de atrás. Dios no llama a nadie de atrás. Dios no le aparece a nadie de atrás. Él sabe aparecerse adelante. Porque cuando yo lo veo a Él adelante, entonces el temor se va. Cuando yo veo la gloria de Dios delante mío, el temor se va, el dolor se va, la duda se va, porque dejo de ver las murallas, dejo de ver los gigantes, porque no hay nadie más grande que Él, no hay nadie más poderoso que Él. ¿Lo está viendo conmigo? Y lo mira. Vio un varón que estaba delante de él. De repente él está orando. Yo me imagino cuál sería la oración de Josué. ¿Cómo sería? Señor, ya sé que allá hay unos gigantes. Señor, ya sé que los muros son altos, Señor, pero tú prometiste a nuestros padres que nos entregarías esta tierra. Tú prometiste a nuestros padres que nos las darías en heredad. Así que, Señor, entrégame esos enemigos, entrégame esas murallas, entrégame esos gigantes. Esa es la oración de un hombre espiritual. Esa es la oración de un hombre que sabe cómo enfrentar batallas, que sabe hasta dónde van sus fuerzas y sabe cuándo comienzan las del Señor. Esa oración, esa vigilia atrajo la presencia de Dios a la vida de Josué. Esa no fue la queja, no fue el dolor, no fueron las peleas, no fueron las faltas de entendimiento. No, eso nos aleja de la victoria. Es la búsqueda de la presencia de Dios la que garantiza que Él aparezca.
y apareció delante de él y tenía una espada desenvainada en su mano. ¿Ven la escena? ¿Cómo ven la escena? Josué tiene una espada en la mano y se le aparece un ángel en un instante. ¿Con qué se le aparece? Con otra espada en la mano. ¿Cómo cree usted que era el ángel? ¿Cómo imagina usted el ángel? ¿Más pequeño que Josué? El ángel, yo me imagino un ángel, hermano. Yo me imagino un ángel con una tremenda espada en la mano que se le aparece. Y cuando lo ve, y Josué yendo hacia él, miren lo que hace Josué. Josué lo ve, está un poco confundido, porque uno en medio de las batallas está un poco confundido. ¿Cierto que sí? Uno se confunde un poco a veces. Empieza a pensar en negativo, a veces en positivo, a veces en la derrota, a veces en la victoria. Pero Josué es un hombre valiente. Josué es un hombre que no conoce realmente el deseo de retirarse. No, Josué es valiente. Josué está dispuesto a pelear. Entonces se dice la palabra, y Josué yendo hacia él, y lleva Josué la espada en su mano, yendo hacia él, lo está mirando y le dice: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? ¿Cómo ve a Josué? ¿Cómo lo ve? En pie de guerra. ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Como quien dice: si eres de nuestros enemigos, vamos a pelear, vamos a luchar juntos, solos aquí. Y el ángel le respondió. El ángel le respondió con una voz gloriosa, como un estruendo, seguramente como un estruendo que no había escuchado: Josué, mas no soy de tus enemigos, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Con una voz poderosa: no soy tu enemigo, es que he venido, yo soy el príncipe de los ejércitos. Yo vine desde arriba. El Señor me vio desde el cielo a pelear por ustedes. ¿A dónde se lo encontró? Se lo encontró afuera del campamento. Afuera del campamento. Él salió, se fue a buscar, se fue a orar, se fue a hacer lo propio, porque la impotencia que lo rodeaba y lo invadía era grande. Pero este conoce al Señor de los ejércitos y se va a encontrarse con Él. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. Le adoró. ¿Ven lo que sucede cuando me encuentro con él? Le adoró, lo reconoció, lo adoró y le dijo: escuche ahora, ¿qué dice mi Señor a su siervo? ¿Sabe qué le dice? Dime qué hago. De aquí en adelante Josué no hace nada más que lo que el ángel le dijo. ¿Sí? De aquí en adelante Josué no mueve un dedo. Josué no mueve un pie. Josué no mueve un ejército. Josué no mueve a nadie por su cuenta. Dime qué debo hacer. ¿Qué dice mi Señor a su siervo? Dime qué debo hacer. Ahí está el encuentro con Dios. Ahí está la clave. Ahí estamos a punto de la victoria, cuando me encuentro con Él y cuando yo le digo a Él: dime qué quieres que haga, qué dice mi Señor. Y cuando yo entiendo eso, ahora lo único que tengo que hacer es poner por obra lo que Él me dice. Reúne el pueblo. Esas charlas tan hermosas con la palabra, esas charlas que necesitamos, abrir la Biblia y esas charlas, más palabra, más palabra, más palabra, más palabra. Menos de todo lo demás que me quita la bendición, menos de todo lo demás que me quita el tiempo y que no me ayuda a ganar la batalla. Menos, más palabra. Reúne los ejércitos. Vas a llegar hasta la ciudad. La van a rodear. Van a ir los sacerdotes.
Van a llevar los cuernos. Una locura esto. Los antiteístas jamás creerán esto. No, no, no. Van a llevar los cuernos y van a empezar ¿a qué? ¿A qué? A rodear la ciudad. ¡Qué locura! Sí, pero hoy van a rodearla. No más. ¿Y qué más? Y al séptimo día todos van a tocar el cuerno. Porque cuando toquen el cuerno, ¿qué? Los muros caerán. ¿Qué tenía que hacer Josué y el pueblo? ¿Qué tenían que hacer? ¿Qué era lo único que tenían que hacer? Poner por obra lo que Dios les dijo. Creer lo que Dios me dijo. De poner lo que yo creo. De poner lo que a mí me gusta. A veces hay que deponer lo que yo quiero y lo que yo creo para oír la bendita voz de Dios y entender lo que Él quiere hacer. Se vienen a rodear las murallas. Usted se imagina los soldados. Y los soldados reforzaron el muro. Y los soldados. Y el informe a la guardia y al rey. ¿Qué están haciendo? Dando vueltas. Y allá en el otro extremo siguen dando vueltas. Qué formas tan particulares las que Dios hace. Luego no era más fácil simplemente con una sola orden derribarlo todo, como lo hizo en otros casos con otras batallas. Ahora no, ahora está poniendo a prueba la obediencia y la fe de un pueblo y les dice cómo es que tienen que hacerlo. Quieren ver que las murallas caigan, quieren ver a los gigantes derribados, pues pongan por obra lo que yo digo. Y Josué dijo: ¿qué dice mi Señor a su siervo? ¿Qué nos dice el Señor esta mañana a nosotros? ¿Qué te ha dicho a ti? Y los muros cayeron y los gigantes cayeron, porque más grande era el Jehová de los ejércitos que estaba con ellos. Más grande era el Jehová de los ejércitos que peleaba por ellos. Como dijo David: aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Yo voy a creer en Él. Yo voy a esperar en Él. Yo voy a creer en Él. David no confiaba en una espada, sino en el Señor soberano que comandaba las huestes celestiales, gobernaba sobre toda la creación. Por eso le dijo al paladín: yo he venido a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Un muchacho de 16, 17 años frente a otro gigantón, pero tenía fuerza, tenía más fuerza y tenía más fe y tenía más amor y más corazón que todo el ejército, empezando por el rey, el cual estaba siendo menospreciado por el gigante. Porque hay gigantes que se levantan a destruir nuestra vida. Hay gigantes que se levantan a destruir la obra que Dios ha hecho en nosotros. Hay gigantes que se levantan a destruir el matrimonio, a destruir la economía, a destruir la salud. Pero yo hoy me levanto en el nombre de Jehová de los ejércitos, en el nombre del Señor de los ejércitos, a pelear, porque a veces Dios nos permitirá llegar hasta la línea de batalla, no para pelear, sino para que veamos cómo Él pelea por nosotros. Alguien necesita que el Señor pelee por usted esta mañana. Alguien está luchando. Alguien está ahí en la mañana, en la madrugada, mirando las torres, mirando los gigantes, y necesita un encuentro con el Señor. Necesita un tiempo con el Señor. Necesita ver el gigante. Ese gigante, no el que está detrás de los muros, no el que desafiaba a Israel en el valle de Ela, sino ese gigante, porque Jehová es poderoso gigante, como dijo Jeremías: y los que me persiguen no prosperarán. Él va a pelear nuestras batallas.
batallas. Nuestra lucha hoy no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales en las regiones celestes. Pero no importa, porque todas esas huestes están vencidas en la cruz del Calvario. Él las exhibió públicamente, y cuando fue hasta el Calvario y murió, al tercer día se levantó con poder y gloria, y la muerte no lo pudo retener. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? Ni los demonios lo pudieron retener. Por eso esta mañana aquí hay una iglesia en victoria.